Si la filosofía fuera un duelo entre tradición y razón, Baruch Spinoza sería ese pistolero solitario que enfrentó al mundo con una única arma, su mente. Sin miedo, sin descanso y con una claridad implacable, Spinoza desarmó los dogmas de su tiempo, enfrentándose a la religión, la política y hasta a sus propios compañeros filósofos. Pero, ¿quién fue este hombre que cambió para siempre la forma en que entendemos el mundo? Nacido en Ámsterdam en 1632, Spinoza llegó al mundo en una comunidad marcada por la lucha y el sacrificio. Sus padres eran parte de la diáspora sefardí que había escapado de la brutal persecución de la Inquisición española, buscando refugio en los Países Bajos, un lugar reconocido por su relativa tolerancia religiosa. Sin embargo, esta libertad era limitada. Aunque los sefardíes podían practicar su fe sin temor a ser quemados en la hoguera, su comunidad adoptó estrictas reglas internas para preservar su identidad y protegerse del entorno hostil. Estas reglas, que imponían un apego rígido a los dogmas religiosos y a las tradiciones, crearon un ambiente opresivo, donde cualquier desviación era vista como una amenaza para la cohesión de la comunidad. En este contexto, Spinoza creció en un hogar que valoraba profundamente la fe y el cumplimiento de las normas, pero que también tenía ambiciones terrenales. Desde niño, Spinoza demostró ser extraordinario. Mientras otros niños memorizaban textos religiosos y se adaptaban a las expectativas familiares, Baruch se distinguió por su intelecto brillante y una curiosidad insaciable. Su familia, próspera en el comercio de especias y textiles, veía en él un futuro prometedor como rabino o líder comunitario. La educación judía que recibió estaba diseñada para reforzar la fe y la tradición, pero en lugar de conformarse, Baruch comenzó a hacer preguntas incómodas. Cuestionó las interpretaciones tradicionales de la Torá y desafiaba a sus maestros con dudas que pocos se atrevían a expresar. Sus preguntas iban más allá de lo académico, buscaba entender por qué las cosas eran como eran y no simplemente aceptar lo que se le decía. Este comportamiento, aunque admirable por su audacia, rápidamente atrajo la atención negativa de los líderes religiosos, quienes veían en Spinoza no solo un estudiante brillante, sino también un potencial problema para el orden establecido. Estas preguntas incomodaron profundamente a su comunidad. Para una sociedad que había encontrado en la religión un refugio frente a siglos de persecución, las dudas de Spinoza eran vistas como un acto de rebelión. Preguntas como ¿por qué debemos ver a Dios como un ser separado del mundo? ¿O es la Biblia realmente la palabra literal de Dios o simplemente una obra humana con errores y contradicciones? Resonaban como herejías peligrosas. En una época donde la fe era la base de la identidad colectiva, su insistencia en cuestionar lo incuestionable no solo ponía en riesgo su reputación, sino también la estabilidad de su comunidad. Para Spinoza, estas no eran preguntas triviales. Eran interrogantes fundamentales que buscaban desentrañar la verdad sobre la naturaleza del universo, la religión y la moralidad. Pero para los líderes religiosos, eran una amenaza directa. Sus dudas desafiaban los cimientos mismos de su fe, exponiendo grietas que nadie quería reconocer. El conflicto alcanzó su punto de ruptura cuando Spinoza tenía apenas 23 años. Los líderes de la comunidad decidieron actuar con severidad. En 1656, fue excomulgado mediante un herem, una condena pública que lo declaró un apestado tanto social como religioso. La declaración fue especialmente brutal, calificándolo como un hereje peligroso y prohibiéndole cualquier contacto con otros miembros de la comunidad judía. Era una sentencia de aislamiento total, destinada a borrar su existencia del tejido social. El contenido del herem no dejaba lugar a dudas, Spinoza estaba maldito y debía ser rechazado por todos. Este acto, que pretendía ser una advertencia para otros, fue devastador en su simbolismo. Para su comunidad, significaba protegerse de sus ideas. Para Spinoza, significó una liberación inesperada. Sin lazos que lo ataran a las restricciones de la fe organizada, vio el herem no como un castigo, sino como la oportunidad de pensar con total libertad. Lo que para muchos habría sido una condena devastadora, Spinoza lo interpretó como una oportunidad única. Al ser liberado de las cadenas del dogma religioso, encontró el espacio necesario para explorar sus ideas sin restricciones. Por supuesto, esta nueva libertad no estaba exenta de desafíos. Perder el apoyo de su comunidad significaba enfrentarse a la soledad, el aislamiento y la incertidumbre económica. Pero Spinoza estaba dispuesto a sacrificarlo todo por la verdad. Rechazó la posibilidad de buscar refugio en otra fe o de adaptarse a las expectativas sociales. En su lugar, optó por una vida modesta, sostenida únicamente por su determinación de pensar con independencia.
Esta decisión marcó el inicio de su viaje hacia una filosofía radical que no solo desafiaba las tradiciones religiosas, sino también los fundamentos filosóficos de su tiempo. Spinoza eligió una vida austera y disciplinada. Para sobrevivir, aprendió el oficio de pulidor de lentes, un trabajo que requería precisión, paciencia y concentración. Aunque humilde, este oficio le proporcionó la independencia económica que necesitaba para dedicarse a su verdadero propósito, desarrollar un sistema filosófico que explicara la estructura fundamental del universo. Mientras sus manos moldeaban cristal con delicadeza, su mente daba forma a ideas que desafiaban siglos de pensamiento establecido. Spinoza rechazaba la pompa de los filósofos de salón y la comodidad de quienes se acomodaban a los dogmas por conveniencia. No buscaba fama ni reconocimiento, sino claridad y coherencia. Para él, cada lente que tallaba era una metáfora de su propio pensamiento, pulir hasta alcanzar la transparencia, ver el mundo tal como es, sin las distorsiones de la tradición o la superstición. En el centro del pensamiento de Spinoza estaba una idea revolucionaria que desafiaba todo lo establecido: Dios no era un ser externo al mundo, un creador que supervisaba el universo desde un trono celestial. Para Spinoza, Dios y la naturaleza eran una misma sustancia infinita, indivisible y eterna. Esta visión, conocida como panteísmo, transformaba la relación entre lo divino y lo humano. Decir que Dios no era un ser separado, sino el propio universo en toda su complejidad, era un golpe directo a las creencias religiosas tradicionales, tanto judías como cristianas. Para Spinoza, Dios no intervenía en la vida de las personas ni respondía a plegarias. En su lugar, Dios era el conjunto de las leyes naturales, el principio que rige todo lo que existe. Esto significaba que lo divino no estaba en templos ni escrituras, sino en cada hoja, cada estrella y cada respiración. Era una idea profundamente lógica, pero para muchos de su tiempo, resultaba fría e incluso hereje. Esta concepción de Dios tenía implicaciones radicales. Si Dios y la naturaleza eran lo mismo, entonces no había lugar para los milagros, las intervenciones divinas o un plan cósmico diseñado para los seres humanos. Las leyes de la naturaleza eran las únicas fuerzas que gobernaban el universo, y todo lo que ocurría, desde los movimientos de los planetas hasta las emociones humanas, seguía un orden necesario e inquebrantable. Esto eliminaba la idea de un Dios personal que premiara o castigara según las acciones de las personas. Para Spinoza, esta visión no era un ataque a la espiritualidad, sino una invitación a ver el mundo de manera más profunda. Lo divino no era algo distante ni separado, estaba en todas partes, en la simplicidad de una hoja y en la complejidad de una galaxia. Este concepto de Dios y la naturaleza unificados, aunque revolucionario, desafiaba no solo la religión, sino también la percepción común de la realidad. Dejando a Spinoza aislado tanto de los creyentes tradicionales como de otros filósofos. Spinoza no solo desafió las concepciones tradicionales sobre Dios y la naturaleza, sino también una de las ideas más arraigadas en la filosofía y la religión, el libre albedrío. Según él, los seres humanos no somos criaturas completamente libres para elegir nuestro destino, como muchos pensadores y teólogos afirmaban. Todo lo que hacemos, pensamos y sentimos está determinado por una cadena infinita de causas que nos han moldeado desde antes de nacer. Cada acción que realizamos no es el resultado de una elección completamente autónoma, sino la consecuencia de un sistema de causas y efectos que se remonta al propio inicio del universo. Esta perspectiva, conocida como determinismo, desafiaba la noción de que somos agentes completamente libres y responsables de nuestros actos en un sentido absoluto. Para muchos, esta idea era perturbadora, ya que parecía eliminar la responsabilidad moral y la base misma de las enseñanzas religiosas. Sin embargo, para Spinoza, esto no era una sentencia de fatalismo, sino una invitación a comprendernos mejor. A primera vista, el determinismo de Spinoza puede parecer desalentador. Si nuestras acciones están predeterminadas, ¿qué lugar queda para la libertad? Spinoza respondía a esta inquietud con una idea radicalmente nueva de libertad. Para él, la verdadera libertad no consistía en actuar sin restricciones o en rebelarnos contra las leyes de la naturaleza. En cambio, la libertad residía en nuestra capacidad de comprender esas leyes y actuar en armonía con ellas. Cuanto más entendemos las fuerzas que determinan nuestras emociones, pensamientos e impulsos, más podemos dirigir nuestras acciones de manera racional. La clave, según Spinoza, era el conocimiento. La ignorancia nos hace esclavos de nuestras pasiones y condicionamientos, pero el conocimiento nos permite alcanzar una forma superior de libertad, basada en la comprensión y no en la ilusión de un control absoluto.
Este enfoque transformó la idea de la libertad en algo práctico y profundamente humano, alejándola de los conceptos abstractos y acercándola a nuestra capacidad de vivir de manera más consciente y plena. Esta visión de la libertad era revolucionaria en su tiempo y sigue siendo profundamente relevante hoy en día. Mientras otros pensadores hablaban de la libertad como un derecho absoluto o como una gracia divina, Spinoza la definió como algo mucho más complejo y alcanzable, la capacidad de vivir en armonía con el orden natural. Según él, la mayoría de los humanos vivimos atrapados en un estado de ignorancia, gobernados por nuestras emociones y pasiones. Estas fuerzas internas, como el miedo, la esperanza y el odio, nos dominan porque no comprendemos sus causas. Para Spinoza, superar este estado de esclavitud emocional era el primer paso hacia una vida verdaderamente libre. La libertad, entonces, no era un ideal abstracto, sino un proceso constante de aprendizaje y autocomprensión. Cuanto más entendemos las causas de nuestras acciones y las fuerzas que nos influyen, menos dependemos de nuestras pasiones y más control tenemos sobre nuestras vidas. En 1670, Spinoza decidió plasmar algunas de sus ideas más controvertidas en una obra que desataría un escándalo inmediato, el Tratado Teológico Político. Este libro no solo desafiaba la autoridad de las religiones organizadas, sino que también desmontaba una de sus bases más fundamentales, la naturaleza de la Biblia. Spinoza argumentaba que la Biblia no era la palabra literal de Dios, como muchos creían, sino un documento humano, lleno de errores, contradicciones y adaptaciones a los contextos históricos de su tiempo. Pero su crítica no se limitó a la interpretación religiosa. También defendió algo aún más audaz para la época, la libertad de pensamiento y expresión. Spinoza afirmaba que el Estado debía garantizar estos derechos para evitar el fanatismo y la ignorancia, asegurando que las personas pudieran vivir y pensar sin temor a represalias. En un tiempo donde cuestionar la religión podía costar la vida, estas ideas fueron vistas como una provocación peligrosa. Su libro fue rápidamente prohibido en múltiples países y Spinoza se ganó el odio de poderosas instituciones religiosas. Las reacciones al Tratado Teológico Político no se hicieron esperar. Su publicación desató una tormenta de críticas, condenas y prohibiciones. Tanto judíos como cristianos consideraron la obra como un ataque frontal a sus creencias fundamentales. La Iglesia Católica, en particular, reaccionó con rapidez, incluyendo el libro en su índice de libros prohibidos, una lista destinada a censurar ideas que ponían en peligro la fe de los creyentes. En varios países, la posesión del tratado se castigaba con severidad y quienes lo leían en secreto lo hacían bajo el riesgo de persecuciones. A pesar de estas amenazas, las ideas de Spinoza encontraron eco entre ciertos círculos intelectuales que empezaban a cuestionar el dominio absoluto de la religión sobre la sociedad. En los Países Bajos, aunque su obra causó alarma entre las autoridades, Spinoza logró evitar el encarcelamiento gracias a su carácter reservado y su negativa a responder públicamente a las críticas. Para él, la verdad no necesitaba defensa ni excusas. Su filosofía, escrita con la frialdad lógica de un matemático, hablaba por sí sola. Sin embargo, el Tratado Teológico Político fue solo el preludio de su obra más ambiciosa y monumental, Ética. Este libro no fue concebido como un texto filosófico tradicional, sino como un sistema de pensamiento presentado con la precisión de un tratado de geometría. Spinoza dividió la obra en proposiciones, axiomas y demostraciones, siguiendo el modelo de Euclides, con el objetivo de mostrar que su filosofía no era una serie de opiniones, sino una estructura lógica e inevitable. En Ética, Spinoza abordó cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, el ser humano y la felicidad. Su visión del universo era clara: todo sigue un orden necesario, regido por leyes naturales que no dejan espacio para el azar ni para un Dios caprichoso que interviene en el mundo. Para Spinoza, la verdadera sabiduría consistía en comprender y aceptar este orden, en lugar de resistirse a él. Esta obra, aunque escrita en un lenguaje riguroso, contenía una profundidad espiritual que la hacía única. Era un intento de reconciliar la razón con una forma de devoción racional hacia el universo. En Ética, Spinoza desarrolló una concepción radical del universo y de nuestra relación con él. Según su sistema, todo lo que existe es una manifestación de una única sustancia infinita, Dios o la naturaleza. Esta sustancia no tiene principio ni fin, y todo lo que sucede en el universo ocurre por necesidad. Para Spinoza, no había lugar para el azar ni para un libre albedrío absoluto. Cada evento, pensamiento y acción está determinado por las leyes naturales.
Pero lejos de ser una visión desalentadora, Spinoza veía en esta comprensión una oportunidad para alcanzar la verdadera felicidad. Argumentaba que la clave de la dicha no está en luchar contra lo inevitable, sino en comprenderlo y aceptarlo con serenidad. La felicidad, según Spinoza, consiste en vivir en armonía con el orden natural y en liberarnos de las pasiones que nos esclavizan, como el miedo, el odio o la esperanza ciega. Solo mediante el conocimiento de nosotros mismos y del mundo podemos trascender nuestras emociones destructivas y alcanzar una libertad genuina. Spinoza también ofreció una visión innovadora y desafiante sobre las emociones humanas, a las que llamó afectos. Para él, las emociones no eran fenómenos misteriosos o sobrenaturales, sino procesos naturales que podían analizarse y comprenderse. Dividió los afectos en dos categorías principales, aquellos que aumentan nuestra capacidad de actuar, como la alegría, y aquellos que la disminuyen, como la tristeza. Según Spinoza, nuestra vida está dominada por estas emociones, y la mayoría de las personas viven como esclavas de ellas, reaccionando sin comprender sus causas. Sin embargo, Spinoza creía que podíamos liberarnos de esta esclavitud emocional a través de la razón. Al entender las causas de nuestras emociones, podíamos transformarlas y vivir de manera más plena. Este enfoque no solo fue revolucionario en su tiempo, sino que anticipó ideas que más tarde influirían en la psicología moderna y la neurociencia. Para Spinoza, la libertad no era la ausencia de emociones, sino la capacidad de comprenderlas y utilizarlas para mejorar nuestra existencia. Spinoza murió en 1677, a los 44 años, debilitado por problemas de salud que probablemente fueron agravados por su trabajo con lentes. Aunque murió en la sombra, sin seguidores directos, su legado sobrevivió. Sus ideas influyeron en pensadores de la Ilustración como Voltaire y Rousseau, y su noción de Dios como la totalidad del universo inspiró a científicos como Albert Einstein, quien declaró: "Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se interesa por el destino y las acciones de los seres humanos". Hoy, Spinoza es recordado no solo como un filósofo, sino como un ejemplo de independencia intelectual. Su vida nos enseña que la verdadera grandeza no siempre se mide en fama o riqueza, sino en la valentía de pensar con honestidad y vivir de acuerdo con esos pensamientos. En un mundo aún dominado por el miedo, la incertidumbre y el fanatismo, la filosofía de Spinoza es un refugio. Nos invita a aceptar la realidad tal como es, a superar nuestras emociones destructivas y a encontrar la felicidad en el conocimiento. Spinoza no buscaba seguidores ni reconocimiento. Solo buscaba la verdad. Y en ese gesto silencioso, cambió el mundo para siempre. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo más historias como esta.